El Pleno de la Corte Constitucional tramita hoy, en este momento, el pedido de consulta popular impulsado por el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, para impedir la minería en su provincia. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Para tratar este tema, está con nosotros en los estudios de FM Mundo el ministro de Ambiente subrogante, Ramiro Montalvo. Ministro, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Ministro, ayer se presentaron 40 amicus curiae a la Corte Constitucional por la consulta en el Azuay. Entre esos, uno de 11 obispos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y otro de la Comisión Nacional Anticorrupción de la provincia. Al parecer hay la intención de proteger, las fuentes de agua y los recursos naturales y también las zonas sensibles de esta provincia, pues ha reunido a muchísima gente en contra de la minería. Usted es abogado, usted me contaba que conoce de estos temas. ¿Qué significa esto, lo que está sucediendo ahora en este momento en la Corte Constitucional y ayer que presentaron 40 amicus curiae? Toda intención de protección de los recursos naturales y de preservación de ellos y de prevención de la contaminación ambiental es bienvenida, y todos los ámbitos judiciales, jurisdiccionales o administrativos deberían estar atentos a ello. Sin embargo, el alcance de la pretensión tiene que estar contextualizado. Una cosa es lo que se puede suponer es el objetivo y los medios para cumplir ese objetivo, y otra cosa es lo que constitucionalmente está permitido. En el caso en particular llama la atención que el discurso promovido por el principal accionante, el prefecto Yacu Pérez, y aquellos que lo rodean, y en este caso que podrían apoyar a través de amicus curiae esa acción constitucional, se refieren a un equívoco que supuestamente, según ellos, está en la Constitución, y que implicaría que estamos ante la encrucijada del uso del agua o del uso del recurso minero. En caso alguno, en la Constitución existe esa prevalencia sobre el uso de los recursos. Todo lo contrario, particularmente en lo que se refiere al agua, por un lado. Y específicamente en lo que se refiere al uso de los recursos, por otro lado, en este caso, los estratégicos y no renovables, la Constitución establece usos. El tema de fondo viene dado a que las prohibiciones sobre el uso de recursos y las prohibiciones en general, en cualquier materia, no cumplen con el objetivo de no explotación o de no generación de la conducta que se trata de excluir a través de la prohibición. En realidad, lo que genera la prohibición general termina siendo la ejecución de actividades ilegales. Eso es lo que sucede. Es decir, la minería responsable no tiene por qué afectar a estos recursos naturales. Absolutamente, y no solamente ella, sino también los otros usos. Históricamente se puede verificar que las prohibiciones no cumplen con el objetivo de protección. Es del bien sometido a esa exclusión. Eso es histórico a nivel mundial. Pero se está hablando de un recurso que es básico, ¿no? Que es el agua, los humedales en la zona de la SUAY, que son sumamente importantes y que hay que protegerlos definitivamente, ¿no? Hay que protegerlos, o por lo menos separarlos de la minería por cualquier riesgo que se pueda correr. Usted ha utilizado la palabra clave en la discusión. No es el un recurso o el otro. En realidad es la protección de los dos. La realidad termina demostrando que es compleja, y las complejidades no se resuelven a través de la exclusión de uno u otro recurso. Ahora, ¿cuánto le genera al país la industria minera? ¿Es importante el rubro que genera la industria minera? La proyección con respecto al potencial minero del país, aún no desarrollado en los niveles que nos gustaría, está previsto, al menos con respecto al Producto Interno Bruto, de un 5% del Producto Interno Bruto anual. Eso significa que es una cantidad importante de recursos para el bien común, no solamente para las comunidades que son directamente beneficiadas de esa actividad, sino también para toda la comunidad, para todo el país. Esa es la importancia que le ha dado en esta decisión estratégica el gobierno de todos. Excluir también la decisión que beneficie a un solo grupo de interés, y que esta
los beneficia a ellos preferentemente, pero también a toda la comunidad y a todo el país. ¿Tenemos o tiene el Ecuador la capacidad de desplazar a la industria minera por una alternativa económica tal vez menos agresiva para nuestro ecosistema? Es decir, ¿somos capaces en la economía o nos afecta demasiado? El manejo de los recursos, tal como se ha planteado, son el análisis, el manejo de los recursos y la potencialidad de generación de recursos hacia el Estado son distintos, por ejemplo, en lo que corresponde al turismo con respecto a una concesión minera. En efecto, el turismo lo que requiere son permisos de operación que no necesariamente tienen regalías cuantificables directamente dirigidas al Estado, sino solamente el costo del derecho administrativo de renovación anual. Vale decir, el costo referido, por ejemplo, a una patente anual de funcionamiento. El monto que genera por regalías a más de la patente anual de funcionamiento que genera la actividad minera es inmensamente superior y con un impacto sustancial al presupuesto general del Estado. Esos recursos que se generan a través de las regalías pueden ser y van a ser y son directamente distribuidos primordialmente a las comunidades directamente afectadas, pero también a la comunidad en general, a todo el país. Esa es la decisión estratégica del gobierno de todos. Este no es un discurso, no es una declaración retórica. Al decir el gobierno de todos es que el gobierno nacional ha optado por una decisión que beneficie a todo el país. Ahora, el prefecto de la SUAY dijo que en caso de que la consulta no se le dé paso a su propuesta, pedirá una consulta nacional y una enmienda constitucional para ampliar las áreas que están prohibidas en la minería metálica. Escuchemos mejor lo que dijo exactamente el prefecto Yacu Pérez ayer en este mismo espacio noticioso. O sea, mega minería, mega explotación a la naturaleza, mega explotación laboral, y esto desemboca en una situación que podría ser apocalíptica si no corregimos ahora. Nos empobrecieron, pobres no somos, tenemos biodiversidad, tenemos agua, tenemos tierras fértiles, tenemos una fuerza laboral que hasta exportamos. Van a Estados Unidos y allá es la gente súper bien tratada. Recientemente estuvimos con ellos y ellos, por concepto de remesas, mandan al país $3,000 millones. Muchos dirán, y su pregunta va relacionada, ¿de dónde sacamos la plata? ¿Y qué hacemos con los $70,000 millones que se nos ferió, que se nos robó Correa? La verdadera mina no está bajo tierra, está sobre la tierra, está en la estratosfera, está en la telefonía celular. Si habría una renegociación de los contratos de telefonía celular, tendríamos anualmente $5,000 millones. Ahí daba el ministro Yacu Pérez algunas de las opciones que podría hacer el país para no insistir en el tema de la minería y proteger, según él, a nuestro ecosistema. El señor prefecto mezcla conceptos que no son de igual naturaleza para efectos comparativos. El gobierno ecuatoriano lo que pretende es dar el mejor uso a los recursos disponibles y ninguno de ellos excluye el uso del otro. Nosotros consideramos que, como usted mencionaba, la minería responsable puede aportar adicionalmente a lo que aportan los recursos que él ha señalado. No debería existir ninguna diferenciación entre el uso de los recursos provenientes de la telefonía celular, que tiene una modalidad contractual, y la que es generada, por otro lado, por la minería. A nuestro entender, son actividades plenamente compatibles, responsables, como usted mencionaba, vale decir, dentro del marco del cumplimiento de las normas establecidas en la ley y en las normas específicas de cada sector. Lo que se debería hacer entonces es un mayor control en estas áreas, sobre todo esas áreas sensibles de las que habla el prefecto Yacu Pérez, ¿no? De esas áreas que pueden ser en un futuro algo muy grave que le ocurra a nuestro ecosistema si es que las afectamos con la minería. Sin lugar a dudas, el tema es de prevención y de control. El tema de control está ubicado particularmente ya cuando se ha generado una afectación. La promoción que nosotros estamos tratando de generar con la minería responsable es establecer regulaciones y prevenciones desde las etapas previas. Al estar plenamente regularizadas e identificadas por el Estado, podemos observar, solicitar complementos y hacer ajustes a los correspondientes planes de manejo desde la etapa de planificación. Y eso nos permite hacer una verificación en las etapas ya de exploración,
exploración inicial, exploración avanzada y en su momento desarrollo, para dejar la etapa de control sancionatorio, por decirlo de una manera, casi exclusivamente a la etapa de ejecución. Toda esta regularización y esta intervención estatal de control desde las etapas preliminares permiten hacer que la minería se llame responsable, porque tenemos una actividad permanente con el sujeto regulado. Todo lo contrario con la minería ilegal. La minería ilegal, a la que aparentemente le está apuntando el señor prefecto, genera justo lo que él dice: explotación laboral, falta de seguridad social en los trabajadores, cero ingresos a la comunidad local, cero ingresos al Estado nacional, y lo que genera como único mecanismo de control la participación policial. El control policial es el único que queda en esa actividad, en la ilegal. Por otro lado, la minería legal permite desde las etapas de planificación hacer la inclusión de los conceptos establecidos en la Constitución con respecto a los derechos de la naturaleza. Prevención, restauración y de ser del caso, indemnización a los afectados. ¿Cuál es el referente para ejecutar todos esos derechos establecidos en la Constitución? Es entrar en procesos de regularización y de planificación para verificar su cumplimiento durante toda la etapa del proyecto. Eso, insisto, es imposible de verificar a través de la minería ilegal. Ahora, pese a todos sus argumentos legales y constitucionales, por ejemplo, ya hemos tenido ejemplos de casos en donde se ha fallado a favor de este tipo de demandas, como la comunidad Guarani de Pastaza, que hace poco ganó una batalla legal para preservar su territorio en la selva. Se impidió el ingreso de las empresas petroleras a 180,000 hectáreas de su territorio. Eso fue hace pocas semanas, justamente, de esta comunidad Guarani que tuvo este triunfo legal, justamente para erradicar a esta industria, la petrolera en este caso, no la minera, pero de su territorio. Ya hay un fallo que implica que esta tendencia hacia una mayor protección de nuestro territorio o de nuestra naturaleza se está dando. La intervención de la vía judicial para el reclamo de los derechos de propiedad, seguramente en ese caso, también son mecanismos que habilitan a cualquier propietario de defensa de su recurso. En realidad, lo que nosotros pretendemos con la regularización, no solamente de la actividad minera, sino también de toda actividad productiva, es evitar que se judicialice la relación jurídica entre comunidad, entre usuarios y Estado, entre beneficiarios, entre productores de actividad productiva y el Estado. Nosotros pretendemos que toda actividad productiva tiene que estar planificada y regulada. Eso permitirá bajar el nivel de confrontación y dejar de lado las interpretaciones particulares que cada actor interesado hace de una norma. En este caso de la Constitución, en su momento el prefecto decía que su consulta popular está garantizada en los derechos de la Constitución. Ahora le veo que tiene una alternativa de que es posible que el fallo no sea a su favor, porque si usted lee en estricto sentido los artículos en los que él se sustenta, los artículos constitucionales en los que él se sustenta para evitar la explotación de la actividad minera, no encuentra ninguno sino aquellos que permiten la actividad responsable. Pero como le decía, él dice que si es que no se le da paso a su demanda de una consulta popular, pues pedirá una consulta nacional y una enmienda constitucional para ampliar estas áreas en las que se prohíba la minería metálica específicamente. Significa que se dio cuenta que su argumento constitucional no era suficiente. A eso me refiero. Cuando él ya se puso a leer en estricto sentido lo que dice la Constitución, todas las normas prevén el uso sustentable, el uso responsable, el uso sobre la base de los principios ambientales establecidos en la misma Constitución. Cuando él hace ese anuncio, significa que leyó bien los artículos constitucionales y prevé una alternativa adicional. Está en todo su derecho. Nosotros pensamos, por otro lado, que las consultas constitucionales no tienen suficiente base por efectos del uso de los recursos estratégicos que son de índole e interés nacional. Hacer una consulta cantonal con respecto al uso de un recurso estratégico nacional es como si se preguntase la constitucionalidad o no de la aplicación del IVA, por ejemplo.
Un cantón podría decir, no aplico el IVA en mi cantón, porque está en mi ámbito jurisdiccional. Exactamente lo mismo sucede con la minería. La minería es de interés nacional, establecido por la Constitución y por leyes orgánicas, que dicen que esa administración y uso no le corresponde al cantón, le corresponde a la nación. ¿Pero qué le corresponde a la nación en ese caso? Garantizar la participación de la comunidad, eso sí, en una consulta, en los procesos de participación social y en el beneficio privilegiado de los recursos que se generen de ella. Hacia allá la punta la explotación legal de los recursos. Le agradecemos por la aclaración de la norma constitucional, pero yo creo que ya para cerrar simplemente, creo que lo que es importante aquí es el control de la minería ilegal o incluso aquella minería que tiene todos los trámites legales y que está asentada legalmente en el país, también creo que necesita un mayor control, porque a veces esa minería también genera problemas, tal vez por falta de control, por lo que fuere, pero y al final cuando los recursos ya se han contaminado, ya es muy difícil regresar atrás, ¿no? Y ya tenemos deteriorado nuestro ecosistema, ya dañadas nuestras fuentes de agua, y ahí ya es muy difícil hacer algo, ¿no? Yo creo que la parte central de este asunto debería estar en un estricto y mayor control de las empresas, tanto mineras como petroleras, y que se aplique, no solo que esté en la ley, que esté en la Constitución, sino que se aplique, ¿no? Absolutamente de acuerdo, y el control, como le comentaba hace un momento, a través de la regularización de los procesos, debe ser permanente, desde la etapa de planificación hasta la etapa de ejecución. Y le voy a recordar una cosa, el tema de contaminación ambiental, que es distinto al tema del uso del recurso, el tema de la contaminación, tiene varias fuentes de responsabilidad. Cuando usted hace algunas muestras, por ejemplo, del mismo recurso agua, históricamente ya hay datos, se puede demostrar que uno de los principales contaminantes termina siendo también la agricultura. El prefecto habla permanentemente del cambio de la materia hacia la agroecología. Los controles, ¿dónde estuvieron los controles durante todos estos años? ¿Dónde están ahora? Ese es, creo que, el factor más importante, ¿no? Exactamente. Nosotros, y ya para cerrar, y le agradezco su gentileza, en el tema del control, nosotros hemos pensado, desde que estamos en la administración de este portafolio en particular, que el control tiene que ser fortalecido no necesariamente con la participación del ser humano, que siempre va a ser insuficiente para todos los focos potenciales de lugares de control, sino con la inclusión de medios tecnológicos que nos permitirán facilitar llegar en etapas preventivas. Y esto lo descubrimos a la fuerza, digamos, en la medida que los incendios forestales están también bajo nuestro control. Entonces, para prevenir el incendio forestal, para combatirlo y para solucionarlo, necesitamos medidas, el uso de la tecnología. Esa va a ser usada también para las actividades productivas en general, para la actividad minera en particular. Y sobre todo en las zonas sensibles. Ministro, muchísimas gracias. Ramiro Montalvo, ministro de Ambiente subrogante, gracias por habernos acompañado y analizar este tema que hoy también se analiza justamente en la Corte Constitucional, si se da o no paso a la consulta popular para impedir la minería en la provincia de La Azuay. Ministro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.